Y en el día de ayer vimos sobre el dominio de una función. Eh, Dijimos que no son más que números reales eh, que conforman el conjunto de partidas, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces tenemos también ciertas restricciones que se las analizó ayer también, ¿sí? Cuando tenemos cocientes y más que todo también cuando tenemos raíz, ¿sí? Bien. Recordemos, en el dominio de una función se encuentran los valores, se encuentran los números, ¿sí? Los valores que hacen que la función exista, es decir, eh, los valores que hacen que la función también sea un número real, ¿sí? Bien, vamos haciendo estos otros ejercicios acerca del dominio de función, ¿sí? Tenemos entonces aquí lo siguiente: dado el conjunto 1, 2, 3, 4, se define la función f como, se define la función f con dominio en A, es decir, este es el dominio de la función f, ¿sí? Donde f es igual a este conjunto formado por pares ordenados, ¿sí? Entonces, bien allá p más k, ¿ok? Bien, analicemos la función y primero veamos el dominio, ¿sí? Recordemos que toda función escrita o tabulada con pares ordenados en esta forma: x, punto y coma, o sea, este es un par ordenado, f de x, ¿sí? Donde aquí tenemos y la primera componente es lo que pertenece al dominio de la función, ¿sí? ¿Ok? A esto se llama primera componente o la componente en x. Y es lo que pertenece al dominio de la función, ¿ok? Entonces aquí tenemos los elementos del dominio, ¿sí? Entonces, como aquí tengo el dominio, entonces estos elementos tienen que también estar acá, ¿sí? En la primera componente de cada par ordenado. Entonces veamos si están todos, ¿sí? Tenemos 1, si está aquí, acá tengo el 2, que también está acá, 3, que también está acá, 1, que ya está acá, ¿verdad? Sí, que ya está acá. Y tengo aquí también P, ¿ok? Sin embargo, veo que me falta el 4, ¿sí? Por lo tanto, no me queda de otra eh, que tomar P como el valor 4, ya que todo el dominio tiene que estar en la función, todo el dominio tiene que estar en su respectiva función. Por lo tanto, el valor de P es igual a 4, ¿sí? P vale 4, ¿ok? Entonces, con esto me piden, lo que me piden es hallar P más K, ¿verdad? Entonces ya conozco P, pero me falta encontrar K, ¿sí? Para hallar la suma de P más K. Bien, ahora me falta hallar K, pero sin embargo ya por el lado del dominio ya no tengo nada que hacer, porque ya aquí hice cumplir que el dominio esté en la función, en su respectiva función. Ahora, para encontrar el valor que tiene K, tengo que usar el hecho de que estoy entre una función. Y por lo tanto, tengo que analizar cada par ordenado, ¿sí? Que sea igual. Es decir, tengo que ver si tengo dos o más pares ordenados que tengan la misma componente, en X, es decir, la primera componente. Recordemos que en toda función, si yo tengo un par ordenado, bueno, si yo tengo un par ordenado y tengo también otro par ordenado,
¿sí? Que tienen la misma componente, la misma primera componente. Entonces se tiene que cumplir que la segunda componente tiene que ser igual. Es decir, en toda función se cumple que la segunda componente tiene que también ser igual si tengo un par con la primera componente, ¿sí? Dicho de otra forma, o visto como conjunto, si yo aquí tengo X y aquí yo tengo que X se va a ser Y1, pero también a X le corresponde Y2. Entonces, si esto es una función, entonces no me queda de otra que necesariamente tener que Y1 sea igual a Y2, ¿sí? ¿Para qué? Para que si esto es Y a la vez, solamente tenga la relación 1 a 1, ¿sí? La correspondencia tiene que ser 1 a 1. Dicho esto, aquí yo me topo con dos pares ordenados que tienen la misma componente en X. Si la ven, 1 y acá 1. Entonces, si estos dos pares ordenados tienen la misma componente en X, deberán tener la misma componente en Y. ¿Sí? Es decir, si f de función tiene que cumplirse, en este ejercicio tiene que cumplirse que p menos k debe ser igual a 1. ¿Ok? Con eso, si ya tengo el valor de p, puedo despejar el valor de k. Es decir, t vale 4 menos k igual 1. Por lo tanto, k tiene que valer 3. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo ya p y k, la suma de p más k sería 4 más 3, y esto me da 7. ¿Sí? La respuesta sería la opción de 7. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? No, licenciado. Bueno, entonces está claro el ejercicio, ¿verdad? Bien. Bueno, una vez que se conoce el dominio de una función, ¿sí? Entonces, los valores que resulten de evaluar el dominio en la función, es decir, las imágenes del dominio es lo que me constituye el otro conjunto que es el rango o recorrido de la función, ¿sí? Ya eso ya lo veremos en un momento, ¿sí? Sigamos. Vamos ahora a haciendo este ejercicio. Dada la función f de A en B, o sea, de conjunto A hacia conjunto B, calcular la suma de los elementos del dominio, ¿sí? Bien. Entonces aquí tengo dominio, ¿verdad? Conjunto de partida y aquí tengo conjunto de llegada que es el rango, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el dominio? ¿Cuántos elementos tiene el dominio? Jóvenes, ¿cuántos elementos tiene el dominio? Dos elementos. Perfecto, tiene dos elementos. Este es el dominio, tiene dos elementos, ¿sí? El 3 y la A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el dominio lo puedo tabular de esta forma. A, y aquí 3, ¿verdad? ¿Sí?
Como me piden la suma de los elementos del dominio, la suma de los elementos del dominio, entonces la suma sería igual que cosa, A más 3, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Todavía no puedo saber la suma si no tengo el valor de A, ¿correcto? Porque fíjense que aquí depende de A, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el valor de A, ya que lo necesito para la suma. Tenemos aquí entonces lo siguiente, que ya por el dominio ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Porque ya lo identifiqué, sé cuántos elementos tiene, y la suma de los elementos es A más 3, pero depende de A, ¿verdad? Ahora bien, la cuestión es calcular el valor de A. O sea, ese es el objetivo ahorita. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya. Vamos ahora a basarnos en el hecho de que tengo una función. Tengo una función, ¿verdad? Entonces, eh, si f es función, ¿sí? Fíjense aquí en algo. ¿Sí? ¿Qué sucede con el número 3? ¿Qué pasa con el número 3? ¿Cuántos elementos del rango aquí se observa que le corresponden al 3? ¿Cuántos elementos del rango le corresponden al 3? Dicho de otra forma, ¿cuántas imágenes tiene el 3? O sea, ¿hacia cuántos elementos del rango va este número 3? En dos, ¿no? ¿Perdón? Dos. ¿Dos qué? Dos elementos. Ya. Fíjense que al 3 le corresponden dos elementos. Le corresponde A más 1, pero a la vez le corresponde 3 menos A. ¿Ok? Y a este valor de A le corresponde 1. ¿Sí ven? El número 1. Ya. Lo que yo les pregunto es esto. ¿Esto se puede dar en una función? Se puede dar en una función. O sea, esto puede pasar en una función que a un elemento le correspondan dos elementos de rango, es decir, que a un elemento del dominio le correspondan dos valores del rango. ¿Esto se puede dar en una función, sí o no? Sí. ¿Sí se puede dar? No. ¿Qué mismo, sí o no? No. No, ¿por qué? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? A ver, Sí. aquí... Yo digo que no. Yo digo que sí. Ya, por qué dice que no? A ver, yo digo porque no puede, porque, a ver, primeramente, una función sabemos que es una relación, pero tiene una excepción, que, que tanto los valores de X no puede tomar dos valores en Y. Ya, perfecto. Ya, por eso, como ya les he dicho siempre, la relación tiene que ser uno a uno, la correspondencia tiene que ser uno a uno, ¿sí? A un elemento de dominio le tiene que corresponder solo un elemento de rango, ¿ok? Uno a uno, la relación en toda función entre los elementos del dominio con los de rango, tiene que haber una correspondencia uno a uno nomás, ¿sí? Ya. Entonces, si f es función, yo no puedo tener esta correspondencia doble de un elemento de el dominio hacia dos elementos del rango, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesariamente tiene que aquí
ocurrir? Tiene que ocurrir necesariamente que estos dos elementos en el conjunto de llegada o estas dos imágenes sean exactamente las mismas, ¿ok? Sean iguales. ¿Para qué? Para así yo asegurar de tener una función, para que así me quede de esta forma, ¿sí? Si estos dos son iguales y pongámosles que sean x, ¿sí? Aquí tendría x, aquí tendría ahora 1 y aquí tendría... no, pues si ya tengo estos dos iguales, entonces ya solamente me quedan nomás x y 1. Para yo tener así de esta forma, que a 3 le corresponda solo un valor y que a este A que le corresponde solo un valor, ¿sí? Entonces, igualando estos elementos, obtengo, fíjense, que a 3 solamente le va a corresponder un elemento, ya no dos, sino uno. Y ahí sí estaría cumpliendo la hipótesis de que f es una función, ¿sí? Por lo tanto, si f es función, entonces tiene que cumplirse que a menos 1 tiene que ser igual a 3 menos a, ¿sí? Estamos. Con esto despejo a y me queda que a vale 2, ¿sí? Ahora, si una vez obtenido el valor de a, ¿sí? Fíjense que si a vale 2, ¿cuánto me queda a menos 1? 2 menos 1, 1, ¿verdad? Y acá que me queda 3 menos 2, 1. Entonces me quedaría algo como esto, ¿verdad? La función me quedaría de esta forma, ¿sí? 1, y como acá también tengo 1, y acá también tengo 1, o sea, me queda todo 1, ¿sí? Vuelta todo 1. Ahí está. Y me quedaría de esta forma la función. Como ya sé que a vale 2, me quedaría así, 2. Entonces, fíjense, así es como me quedaría la función ya conocido el valor de a, ¿sí? ¿Sí ven? Así me quedaría. Y esto sí es una función, porque como vemos, a cada elemento del dominio le corresponde solo un elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ya obteniendo el valor de a, puedo calcular la suma. La suma sería a que vale 2 más 3, y esto me da 5, ¿sí? Ahí tengo la respuesta, 5, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes, acerca del ejercicio? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro el ejercicio? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, continuamos entonces. Vamos a hallar el dominio de estas funciones. Por ejemplo, esta que está aquí, 2x al cuadrado menos 3 sobre x más 2. Como vemos, aquí tenemos un cociente y justamente en el denominador tenemos la variable x. Por lo tanto, hay que encontrar estos valores que hacen que el denominador sea 0 y excluirlos del dominio. Entonces, igualo el denominador a 0, x más 2 igual a 0, y me queda x más menos 2. Y esto es lo que hay que excluir del dominio, ¿sí? Es decir, esto no hay que colocarlo en el dominio, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ¿sí? No va en el dominio.
Es decir, dicho de otra forma, no pertenece al dominio de f, ¿sí? Entonces, el dominio de la función me quedaría, entonces, todos los reales, ¿sí? La función está definida para todos los reales, excepto el conjunto formado por el número menos 2, excepto menos 2, ¿sí? Como aquí tenemos, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, esta que está aquí se la dejo para ustedes, que lo practiquen, es similar. Aquí está la respuesta, vamos con otro. Este que está aquí, bueno, también es similar. Asimismo, como tengo una división, hago que el denominador sea 0, siempre y cuando aquí tenga la variable x, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si igualo aquí a 0, x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Entonces aquí me queda x menos 3 y 2 igual a 0. Entonces aquí obtengo que x igual 3, aquí igual 2 y x igual 3, ¿sí? Por lo tanto, el dominio me quedarían todos los números reales excepto el 2 y el 3, ¿sí? Excepto el conjunto formado por el 2 y el 3, ¿ok? Bien. Raíz de x más 1, ¿sí? Bien, para hallar el dominio de esta función, tenemos entonces lo siguiente. La función estará definida para los valores de la cantidad subradical, es decir, de lo que está dentro de la raíz, que sean mayores o iguales que 0. Es decir, igual o sea, la condición es que esta parte sea mayor o igual que 0. Es decir, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto, este dejo x y me queda x mayor o igual que menos 1, ¿sí? Entonces, el dominio, sí, serían los valores de x que son mayores o iguales que 1, ¿sí? Y también se lo puede colocar como un intervalo de esta forma, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Sigamos entonces. Bueno, este que está aquí, se lo dejo para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Aquí está la respuesta. Y vamos con el acá ahora, por ejemplo. Hagamos este que está aquí. Asimismo, la condición que hay que cumplir para esta función, que es igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 6x más 8, es la misma como la decimos acá. ¿Sí? Como es una raíz par, entonces la cantidad subradical, es decir, la cantidad que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, aplico esa condición, x cuadrado menos 6x más 8, mayor o igual que 0. Y aquí entonces voy a encontrar el dominio con los valores de x, ¿sí? ¿Ok? Recordemos que el dominio, fíjense, ¿sí? No son más que intervalos, ¿sí? Intervalos. Entonces, aquí factorizamos y nos queda x menos por x menos, ¿sí? Busco dos números que multiplicados me den 8 y que sumados me den menos 6, ¿verdad? Sería 4 y aquí 2, ¿verdad? Sí. Mayor o igual que 0, ¿verdad? Muy bien. Vamos viendo otra forma de cómo encontrar el intervalo, ¿sí? Vamos viendo la forma de cómo encontrar el intervalo, ¿sí? Primero, primero lo que tengo que hacer es encontrar las raíces de esta parte, parte que es cuadrática, ¿sí? Es decir, primero igualo esto a 0.
¿Por qué? Porque tengo mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Así tenga sin el igual, no importa. Primero, igual a 0. ¿Y qué me queda? Me va a quedar de esta forma, ¿sí? X menos 4 por X menos 2 igual 0. Se me queda X igual 2 y X igual 4, ¿sí? Entonces me quedan estos dos valores, ¿sí? Que serían, como quien dice, los puntos de referencia, ¿sí? Las referencias. Entonces, grafico la recta, coloco los valores con los que esta parte cuadrática se mete 0, que sería 2 y 4. Aquí está el 2 y aquí está el 4. ¿Sí? Aquí trazo unas líneas guías, unas verticales. Trazo aquí unas líneas guías verticales. ¿Ya? Y empiezo. Voy a ir desde la izquierda, desde menos infinito hacia más infinito. O sea, voy a hacer un barrido. Un barrido para ver qué intervalo me cumple con esta condición. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Bien. Primero veamos con el intervalo que va de menos infinito hasta 2 incluido, perdón, hasta incluido el 2, ¿sí? Hasta el 2 incluido, ¿sí? De menos infinito hasta el 2 incluido. ¿Por qué incluyo el 2? Porque con el 2 hago cumplir la condición de que esto también sea igual a 0, porque tengo mayor o igual a 0. Entonces, con el 2 también puede ser porque hago cumplir que la condición de que sea también esta parte cuadrática que sea igual a 0. Entonces, tendría este intervalo que está aquí, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Tomo un valor de este intervalo, tomo un valor de este intervalo, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tomar el 0, ¿sí? Porque 0 puede que esté por acá, ¿verdad? Tomo como un dato, como un punto, un valor que esté dentro de este intervalo que estoy analizando. Entonces tomo el 0. Como 0 sería la X, entonces reemplazo y verifico si me cumple o no la igualdad. Es decir, reemplazo X igual 0 y me queda 0 menos 4, ¿verdad? Por 0 menos 2. Entonces, ¿qué tengo? Menos 4 por menos 2, ¿verdad? Sabemos que la multiplicación de signos iguales es positiva, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que pertenecen a este intervalo que se está analizando sí cumplen con la condición, ¿verdad? De que x menos 4 por x menos 2 sea mayor o igual que 0. Sí cumplen, ¿sí? Es decir, este intervalo sí cumple, ¿sí? Vamos ahora con otro intervalo, o sea, vamos avanzando de izquierda a derecha. Entonces, aquí ahora voy a coger el intervalo que va desde 2 sin incluir, porque ya está aquí 2 incluido, de 2 sin incluir hasta 4 sin incluir, ¿sí? Hasta 4 sin incluir. Es decir, este intervalo que está aquí, ¿sí? Este intervalo abierto. Asimismo, para verificar si este intervalo es válido, para cumplir con esta condición, tengo que tomar algún elemento de ese intervalo para corroborar, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomemos uno que sea fácil, por ejemplo, tomemos el número 3, ¿sí? 3. Entonces, reemplazo x en 3 y digo que hago que x sea 3 y digo 3 menos 4 menos 1, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Pero sabemos que menos por más que me da, menos. Entonces, dentro de este intervalo, los valores de x
no me hacen que este producto de x menos 4 por x menos 2 sea positivo o cero. ¿Sí? Hacen que este producto sea en cambio negativo. ¿Ok? Por lo tanto, este intervalo no tengo que elegirlo. Este no. ¿Ok? Bien. Sigamos más hacia la derecha. Ahora vamos desde 4, pero incluido, porque acá no se incluyó, desde 4 incluido, hacia el más infinito. Es decir, veamos este intervalo que está aquí, ¿sí? Asimismo, para verificar si este intervalo cumple con la condición de este ejercicio, entonces tomo cualquier elemento de este intervalo, lo evalúo y verifico si cumple, ¿sí? Por ejemplo, puedo aquí tomar el número 5, ¿sí? Entonces hago que x sea 5 y que me queda 5 menos 4, 1, ¿verdad? Por 5 menos 2, que es 3. Entonces me queda la multiplicación de dos números positivos y yo sé que la multiplicación de signos iguales me da positivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este intervalo se cumple. Se elige también el 4, ¿por qué? Para que también el producto sea igual a 0, como está aquí. Debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con x igual a 4, me quedaría 4 menos 4, 0, 0 por 0 por lo que sea me da 0. Entonces, aquí en este caso se cumpliría la condición de que también sea igual a 0. Bien, dicho esto, ya he conseguido los intervalos que me hacen cumplir esa condición, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función me quedaría de esta forma, ¿sí? De menos infinito hasta 2 incluido, como está aquí, fíjense, unión con este otro intervalo que está aquí, desde 4 hasta más infinito. Tal como está aquí en la respuesta, ¿sí? Sí se puede apreciar. Sí, profesor. Bien. Entonces, jóvenes, esta es otra manera también en la que uno puede eh, hallar intervalos, ¿sí? Intervalos para hacer cumplir una condición, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, No, teacher. muy bien, perfecto. Entonces, estos intervalos que me quedan, ¿sí? Simplemente los uno y obtengo el dominio de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los números, es decir, para aquí el dominio de esta función, ¿qué me quiere decir con esto? Que el dominio de esta función lo conforman los números que son menores o iguales que 2, ¿sí? O sea, estos números que están aquí, o también los números que sean mayores o iguales que 4, ¿sí? Por eso es que la O es una unión, ¿sí? ¿Ok? Una unión de intervalos, ¿sí? Bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? Bien, si no hay preguntas, continuemos, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Bien, jóvenes, sigamos. Sí pueden ver pantalla, ¿verdad?
No No, puede ver la pantalla. ¿Mande? ahí así. Ya, veamos ahora lo que es el rango de una función. ¿Sí? El rango lo constituyen todos los posibles valores que puede tomar y dentro de los números reales y que son reflejos de los elementos del dominio. ¿Sí? Por eso se le llama a los elementos del rango, se le llaman también imágenes del dominio. ¿Sí? Los elementos de rango son imágenes del dominio. ¿Okay? El rango de una función se representa como RG de rango y F por la función. ¿Sí? Recordemos que también es un subconjunto de los números reales. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una función escrita en conjuntos, donde podemos aquí, recordemos que este es el conjunto de partida o también llamado dominio, y este es el conjunto de llegada o también llamado rango, ¿sí? Este conjuntito es el rango, ¿ok? Y fíjense que los elementos del rango, ¿sí? Tienen su correspondencia con los elementos del dominio, ¿sí? Por eso se le llama, a los elementos del rango se le conoce como imágenes, ¿sí? Porque son un reflejo de los elementos del dominio. Gráficamente también, como aquí me indica, el rango lo constituyen los valores de y. Si aquí tengo en un plano cartesiano representada una función, entonces los valores de y son los que le conforman el rango de la función. ¿Pero cuáles? Sí, serían los valores proyectados desde la gráfica de la función hacia el eje y. Por ejemplo, todos estos que están aquí dicen. Entonces el rango iría desde aquí, desde y igual 0 hasta infinito, ¿sí? ¿Ok? El rango, al igual que el dominio, como ya se mencionó, es un subconjunto de los números reales. Por lo tanto, también, también se lo puede definir como un intervalo, ¿sí? Es un intervalo también, ¿ok? Bien. Vamos haciendo este pequeño ejemplo. Dada la siguiente función de A en B, encontrar la suma de los elementos del rango. ¿Sí? Entonces tenemos la función, fíjense aquí. ¿Ok? Y me pide encontrar la suma de los elementos del rango. ¿Sí? Bien. El rango de la función es el conjunto B, es decir, el rango de F es el mismo conjunto B y está conformado por los siguientes elementos. ¿Cuántos elementos tiene el rango? Jóvenes, ¿cuántos elementos tiene el rango? Cuatro. ¿Cuántos tiene? 4. Ya, ¿cuáles son esos 4? Indíquemelos. Díctelos. A ver, dícteme los 4 elementos para yo ubicarlos aquí, para tabularlos. Sería 2. 2, ¿qué más? En total serían 3 nomás, porque el 2 se repite. Ah, perfecto. Entonces, como este 2 Digo yo. se repite, son 3 nomás. 2, ¿qué más? Sí. A menos 1. Y este otro, A elevado a la menos 1. Ajá. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces aquí está tabulado el rango, ¿sí?
Recordemos que en un conjunto los elementos repetidos no se los escribe otra vez, se los cuenta como un solo elemento, ¿sí? Entonces tenemos tres elementos, ¿ok? No se olviden de conjuntos, por favor, porque estamos trabajando aquí con conjuntos todavía. Entonces, la suma de los elementos del rango sería 2 más a menos 1 y más a elevado a la menos 1, ¿sí? 2 menos 1 me queda 1, me queda más a y más a la menos 1, esto es 1 sobre a, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, dependo del valor de a para encontrar la suma, ¿sí? ¿Cómo encontramos el valor de a? ¿Cómo se puede encontrar el valor de a? Pues bien, ya por el lado del rango yo no puedo hacer nada por el momento, pero me puedo basar en el hecho de que tengo una función, ¿verdad? Y fíjense que aquí tengo que de este elemento del dominio le está correspondiendo aparentemente dos elementos del rango, ¿sí? Y eso en una función no se puede dar. Por lo tanto, estos dos elementos de rango tienen que ser iguales, ¿sí? Es decir, a la menos 1 es igual a 2. Aquí despejo a y me queda 1 sobre a igual a 2. Por lo tanto, a sería un medio, ¿sí? Dicho esto, entonces la suma quedaría 1 más un medio y más 2, ¿verdad? 2 más 1, 3 más un medio. Aquí tengo 3 más un medio, 3 por 12 más 1, 7 medios, ¿sí? Ahí está la respuesta. La suma de los elementos del rango es 7 medios, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas acerca del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Ya. Ahora cuando trabajamos ya con reglas de correspondencias en forma de expresiones algebraicas, ¿sí? Podemos obtener el rango o imagen de la siguiente forma, ¿sí? Primero, si yo tengo, por ejemplo, y igual a f de x, ¿sí? Lo que tengo que hacer es primero despejar algebraicamente la variable x en la función, ¿ok? Es decir, si yo tengo y igual a f de x, tengo que llegar ahora a x igual a la función evaluada en y, ¿sí? Es decir, despejar x. Y x me va a quedar en función de y ahora, ¿ok? Entonces, el rango será el conjunto de valores que puede tomar la variable y una vez despejada la variable x. Es decir, el rango viene a ser el dominio, pero ahora de x igual a f de y, ¿sí? ¿Okay? O sea, es prácticamente el mismo trabajo que hago con el dominio, ¿sí? Pero antes tengo que primero despejar x y de allí encuentro los valores de y, ¿ok? Por ejemplo, vamos haciendo estos ejemplos. Allá el rango de las siguientes funciones, ¿sí? F de x igual 2x menos 3. Entonces, yo sé que y es igual a f de x, por lo tanto, ahora digo y igual 2x menos 3, ¿sí? De aquí despejo x y me queda que x es igual a y más 3
sobre 2, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué valores de y hacen que x sea un número real? Pues en realidad, todos. Cualquier valor de y, ¿sí? Cualquier valor de y, ¿ok? Cualquier valor que tome y hace que x sea un número real, ¿sí? Es como que esté aquí buscando el dominio, ¿sí? El dominio, ¿sí se dan cuenta? Por lo tanto, el rango de f no son más que los números reales, ¿sí? Conclusión, en toda función lineal, el dominio y el rango son los números reales, ¿sí? En toda función lineal, en toda función de la forma f de x igual a x más b, el dominio y el rango son los números reales, ¿ok? Allí sí no hay restricción. Vamos acá, por ejemplo, f de x igual a x más 1 sobre x, ¿sí? Tenemos y igual a f de x, ¿sí? Entonces digo y igual, como f de x es de x más 1 sobre x, ¿sí? Despejo x y me queda x por y es igual a x más 1, ¿sí? Despejo la x ahora y me queda x es igual a 1 sobre y menos 1, ¿sí? Bien, entonces, como aquí tengo un cociente, ¿verdad? Un cociente, y justamente en el denominador está la variable y. Entonces, aquí vamos a tener una restricción. ¿Cuál es la restricción? Tengo que excluir del rango, en este caso del rango, porque son los valores de y que voy a calcular. Excluir del rango a los valores que hacen a los valores de y que hacen que este dominio sea cero, que este denominador sea cero. Entonces, igualo el denominador a cero, y menos 1 igual a 0, entonces y vale 1. Por lo tanto, esto es lo que no va a pertenecer al rango, ¿sí? Entonces, el rango de f va a estar constituido por los reales, excepto el número 1, ¿sí? Porque el 1 es el único elemento que aquí me hace que esta división tenga como denominador el 0, ¿sí? ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dígame. Eh, el menos uno, el y es menos uno. Sí. O sea, ¿usted lo dedujo o cómo llegó a ese resultado, y menos uno? Estoy despejando la fórmula. O sea, ya usted dice que x más uno sobre x pasa a multiplicar con y. Y tiene x por y igual a x más uno. Hasta ahí vamos, Claro. hasta ahí, ya. Ya, pues pasa la X acá, Ahora a la izquierda, pasa a le la x que está queda, sumando. pasa a restar, sí, le queda X por Y menos X igual 1. Factoriza, le queda X por Y menos 1 igual 1 y despeja X. X por y igual a x más uno. Ya ahí sí. Factor común X, pues. Factor común X. Mm, Y esto lo pasa, como estamos indicando, pasa acá a dividir. Y ahí obtengo el espejo. allá, ahí sí. Ya, muy bien.
Bien, continuemos. Ya tenemos ahora esta función f de x igual a x cuadrado más 1. Y asimismo, tenemos entonces aquí f de x lo pongo como y digo y igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces despejo la x y me queda que x cuadrado es igual a y menos 1, ¿verdad? X me queda entonces más o menos raíz cuadrada de y menos 1, ¿sí? ¿Ok? Bien. No importa si tengo aquí más o menos, no importa. Lo que me importa en este caso es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tengo la variable y eso puede hacer que tenga valores negativos dentro de la raíz cuadrada, que eso no puede pasar. ¿Ok? Por lo tanto, los valores de y para que x tome un número real, ¿sí? Deben cumplir con la siguiente condición, de que la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, y menos 1 debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De aquí despejo y me queda que y es mayor o igual que 1. ¿Sí? Por lo tanto, el rango de f, ¿sí? ¿Qué vienen a ser? Vienen a ser los números, o sea, los y que son mayores o iguales que 1. Puesto como un intervalo quedaría de esta forma. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Representación gráfica de funciones, ¿sí? Ok. Bueno, ya sabemos que las funciones se pueden representar gráficamente, ¿sí? Por eso se lo hace a través del plano cartesiano y también de lo que se conoce como puntos o pares ordenados, ¿sí? Revisemos el concepto de par ordenado porque, bueno, ya eso es de materia de colegio que han visto en matemáticas, ¿sí? Un par ordenado es una pareja de elementos con un orden definido, ¿sí? En el par ordenado, ¿sí? A, B, mucho ojo, hay que especificar que esto es un par ordenado y no confundirlo con un intervalo, ¿sí? Por eso se le suele aquí colocar punto y coma, aunque también con comas también se lo hace, pero hay que especificar que tenemos un par ordenado, ¿sí? Entonces, en el par ordenado A, B, A es el primer componente y B es el segundo componente, ¿sí? ¿Ok? Los pares ordenados pueden ser representados como puntos en plano cartesiano. ¿Sí? En este caso, el primer componente A viene a ser el valor del eje de las X, ¿sí? Y B, en cambio, me representa el valor del eje de las Y, ¿ok? Entonces, el valor de X, o también llamada abscisas, y Y sería también llamada las ordenadas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ubicar los siguientes puntos en los siguientes pares ordenados o puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Par ordenado punto en el plano cartesiano es similar, ¿sí? Son sinónimos. Y aquí tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, ¿sí? Tenemos aquí los puntos entonces 3,2, ¿sí? Es decir, 3 en X, 2 en Y, ¿sí? Un segundo, por favor. Bien, sigamos entonces. Vamos a graficar el punto 3, 2.
sería 3 en X, 2 en Y. Entonces para eso me ubico en el 0 y si es positivo, si el número es positivo, me desplazo hacia la derecha, sea en X o hacia arriba en Y. Si el número es negativo, me desplazo hacia la izquierda o hacia abajo en Y, ¿sí? Tengo 3 positivo en X, entonces de 0 hacia la derecha me desplazo 3 unidades, 1, 2, 3, ¿ok? Y en Y, 2 unidades hacia arriba, porque es positivo también, 1, 2. Y aquí ubico el punto, ¿sí? Este es el punto 3,2, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos el punto 3,2, ¿verdad? El punto menos 2,4, ¿sí? Se puede también graficar de esta forma, ¿sí? Decir que X vale menos 2 es como tener una recta vertical aquí en X igual menos 2, ¿sí? Y Y igual 4 es una recta horizontal en Y igual 4, ¿sí? Entonces la intersección de esta recta vertical con la horizontal me da el punto, ¿verdad? Me da el punto menos 2,4. Ese es el par menos 2,4, ¿sí? Asimismo, el otro par 4 menos 2, 4 en X, menos 2 en Y, quedaría acá. Bien, y así se grafican los demás puntos, ¿ok? Entonces, cuando tengo una regla de correspondencia de una función, podemos obtener una tabla de verdad, una tabla de valores para que nos puedan ayudar a graficar la función, ¿sí? Entonces, la tabla de valores tiene esta forma, ¿sí? Tabulo valores en X, o sea que pertenecen al dominio. Yo tengo los valores de Y. Entonces, para X1 tengo un Y1 que es igual a f de X1, ¿sí? Para X2 tengo un Y2 que es igual a f de X2. Y para X3 tengo un Y3 que es igual a f de X3, ¿sí? Y todos estos elementos en cambio pertenecen al rango de F, ¿sí? Entonces aquí al dominio de F y los de acá al rango de F, ¿sí? Por ejemplo, vamos a graficar la función f de x igual 2x más 1, ¿sí? Bien. Entonces tengo lo siguiente, aquí tengo el plano y voy a graficar la función. Entonces, jóvenes, para graficar una función lineal solamente necesito 2 puntos, nada más. Solo 2 puntos, ¿sí? Entonces, voy aquí a obtener los 2 puntos que requiero para graficar esta función que es lineal. Función lineal, ¿sí? Mucho ojo, función lineal porque tiene la forma f de x igual a x más b, ¿sí? Entonces voy aquí a obtener 2 puntos, x y aquí y que es igual a f de x, ¿sí? En este caso sería 2x más 1. Entonces puedo, por ejemplo, tomar el punto de x igual 0 y me queda, si x es 0, reemplazo y me queda 2 por 0, 0 más 1, 1, ¿sí? Y puedo tomar el punto también x igual a 1 y reemplazo y me queda 2 por 1, 2 más 1, 3, y igual a 3. Entonces tengo los siguientes pares, 0,1 y 1,3, ¿sí? Entonces 0,1 sería 0 en X, 1 en Y, aquí está. Y 1,3 sería 1 en X, 3 en Y.
¿Ok? Eje Y, eje Y. Y entonces, bueno, vamos aquí a graficar. Vamos a hacer gráfico, ¿sí? Y entonces para hacer gráfico, simplemente fíjense con una regla, uno de estos dos puntos, y ahí tengo la gráfica, ¿sí? Sí se puede observar. Ahí está. De ahí se extiende, ¿sí? Se va de largo. ¿Por qué se va de largo? Porque el dominio y el rango de una función lineal son todos los números reales, ¿ok? Sí, ahí tenemos entonces la gráfica, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, quedémonos los que puedan para que puedan quedar 15 minutitos más, ¿sí? Para avanzar un poco más, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Entonces, así como puedo graficar una recta, ¿sí? Con 2 puntos, suficiente. Cojo la regla, o sea, ubico los puntos, cojo la regla y hago pasar el gráfico por los 2 puntos, ¿sí? Y ahí tengo graficado. Bien, continuemos. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sigamos. Bien. Ahora, nos pueden pedir también, por ejemplo, información, o sea, extraer información cuando tenemos una gráfica, ¿sí? Cuando tenemos una función representada gráficamente, ¿sí? Como este caso en general, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tengo una función representada gráficamente, ¿sí? Cada punto de ella es un par ordenado que es x y f de x en y, ¿sí? Aquí tengo x y acá tengo la función evaluada en x, ¿sí? Bien. Donde x pertenece al dominio, ¿sí? Y f de x pertenece al rango de la función, ¿ok? Bien. Algo muy importante que aquí hay que acotar es el dominio y el rango. ¿Cómo yo obtengo el dominio y el rango de la función? Lo obtengo de esta forma. El dominio, fíjense, no es más que la proyección, de la función en el eje X. O dicho de otra forma, es el espacio o los espacios que me ocupa la función, ¿sí? ¿Ok? El dominio, ¿sí? Es el espacio en X que me ocupa la función. Es como quien dice su ancho, ¿sí? Es la anchura de la función, ¿sí? Ese es el dominio, ¿ok? Y el rango, fíjense, en cambio, es, es la proyección de la función en el eje Y. O visto de otra forma, es la altura de la función, ¿sí? Es el alto, ¿ok? Ese sería el rango, ¿sí? El rango, ¿ok? Bien. Muchas veces habrá que definir es, el, el dominio y el rango mediante intervalos, ¿sí? ¿Okay? Nos vamos a encontrar a veces
con funciones de esta forma. Bueno, aquí podemos observar, este es el dominio, es el intervalo entre A y B, y acá tenemos el rango, fíjense, entre C y D, ¿ok? En este caso, para este ejemplo, el dominio, ¿sí? Es el intervalo entre A y B con A y B incluidos, ¿sí? Bien, ¿cómo yo identifico si se incluye A y B? Porque aquí tiene que estar el punto, fíjense, el punto que aquí se ve tiene que estar pintado, tiene que estar sombreado, ¿sí? Vamos a diferenciar entre dos tipos de puntos, ¿sí? Punto sombreado y punto sin sombrear, ¿sí? O sea, o punto negro y punto blanco, ¿sí? Punto negro indica que el punto se incluye, ¿sí? O sea, se incluyen los valores, ¿sí? Punto negro indica que se incluyen los valores de ese punto, ¿sí? Y punto blanco indica que no se incluyen los valores. ¿Ok? Como aquí está con punto negro aquí, y acá también con punto negro, entonces se incluyen los valores, ¿sí? Tanto de A como B, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces por eso el dominio es el intervalo entre A y B, pero con A y B incluidos, ¿sí? Con los límites incluidos, los extremos incluidos, ¿ok? El rango, en cambio, es entre C y D con los extremos también incluidos, ¿sí? Fíjense que D tiene que estar acá. Para que incluya D, para que incluya el valor de D, tiene que aquí haber un punto negro, ¿sí? Un punto negro, ¿sí? ¿Ok? Estamos. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si yo aquí hubiera tenido, por ejemplo, hace un punto blanco, ¿sí? Vamos aquí a ponerle D. Bueno, es que D ya está aquí. A ver si D, aquí pongámosle la letra E y acá F, ¿sí? Entonces, si hubiera aquí habido un punto blanco, el dominio de la función estaría dividido de esta forma, ¿sí? El dominio de F quedaría entre A y E, pero fíjense que le pongo paréntesis curvo, es decir, intervalo semicerrado, porque no tengo que incluir E debido a que tendría un punto blanco aquí. Unión de E sin incluir tampoco hasta B. ¿Ok? El rango me quedaría, para este ejemplo, me quedaría, siempre va desde menor hasta el mayor, ¿sí? C incluido hasta F sin incluir, unión de F hasta D, incluido, ¿sí? Eso cuando tenga punto, algún punto blanco, ¿sí? Bien. Bueno, el criterio de la recta vertical ya vimos, ¿sí? Vimos para una función. Cuando tengo el gráfico, un gráfico y quiero saber si es función, puedo trazar rectas verticales. Y para que esa función tiene que contarme en un solo punto. ¿Sí? Eso ya se lo trató. En este caso, en este caso, para este ejemplo, tendríamos una función que sí es, un gráfico que sí es función. Para este caso, fíjense que tengo que la recta vertical corta a la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, esta gráfica no es función, ¿ok? Recordemos esto, no pueden existir dos valores diferentes de y pero un mismo valor de x, ¿sí? Eso es en toda función.
Ya, vamos ahora a hallar el dominio del rango de estas funciones, ¿sí? ¿Ok? Primero hasta que está acá. Vamos con la que está aquí, ¿sí? El dominio, ¿sí? Recordemos que el dominio es como el ancho que ocupa la función, ¿sí? El ancho que ocupa la función, ¿sí? Ok, es decir, o la proyección de la función en el eje X, ¿sí? Fíjense que la función ocupa de ancho todo el eje X, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Todo el eje X, ¿sí? Entonces, el dominio, pongámosle aquí una función f de x, el dominio de esta función serían todos los reales, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, el rango, veamos el rango de f en este caso sería el alto de la función, ¿sí? A partir de un valor, ¿ok? En este caso el alto, o en este caso el rango, la función iría desde 2, ¿verdad? Desde aquí, desde y igual 2 hasta arriba. Es decir, ¿sí? El rango sería el intervalo que va desde 2, ¿sí? Incluido, hasta el más infinito, ¿ok? Ahí tenemos, ¿sí? Función lineal, ¿sí? Función lineal, por ejemplo, vamos aquí a llamar a esta función g de x. En toda función lineal, jóvenes, en toda función lineal, el dominio y el rango son los números reales, ¿sí? No hay nada que hacer aquí. Dominio de f reales, pues dominio de g, perdón. Rango de g, también los reales, ¿ok? En toda función lineal, ¿sí? Que es una línea, el dominio y el rango son los reales, ¿sí? Vamos a ir viendo por acá. Ya, para esta función que está aquí, fíjense, vamos a calcular, a ver su dominio y su rango, ¿sí? Dominio, recordemos que es como que tengamos la anchura, ¿sí? ¿Qué ancho ocupa la función en el eje X? ¿Sí? Entonces, iría desde aquí, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 2 incluidos, ¿sí? Entonces, el dominio, pongámosle aquí la función h de x, el dominio de h, de la función h, es igual a sería desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Denme un segundo. Ya, entonces ya aquí se calculó el dominio, ¿verdad? ¿Sí? El rango entonces sería, asimismo, es como que tengamos el alto de la función, o sea, en el eje Y, ¿sí? ¿Qué parte del eje Y ocupa? Entonces, el rango de h sería este intervalo, ¿verdad? Que va desde aquí, desde 0 hasta arriba, ¿sí? ¿Ok? Sería desde 0 hasta más infinito. Ese sería el rango, ¿sí? O también dicho
Otra forma son los rangos de H, son los valores de Y mayores o iguales que 0, ¿sí? Ya. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Que tengan buena tarde. Ah, por cierto, antes de que se vayan,